Vamos a hablar de exosomas, que es la nueva tendencia en terapia regenerativa y va a seguir siendo un producto en tendencia. ¿Por qué? Porque los exosomas, ahora tal como los vamos a ver en detalle, son un vehículo interesante de penetración. También es muy interesante por cómo se obtienen los activos que están incluidos dentro de estas pequeñas vesículas. ¿Sí? Todo es innovador. Exosomas en medicina, bueno, no hace muchos años, es un potencial terapéutico, actúa como biomarcadores o tratamiento de diversas patologías, sobre todo para el cáncer. ¿Por qué se utilizaron estas pequeñas vesículas, nanopartículas? Porque tiene unas proteínas de membrana que hace que sean órgano-específicas y se utilice en muy baja dosis los activos, las drogas que tienen que actuar sobre determinado órgano, se necesita menor cantidad y tienen la ventaja de una mayor estabilidad y seguridad, evitan la fagocitosis y la degradación por lisosomas, que son las enzimas que están dentro de nuestro organismo. En realidad no es tan así, sin embargo, sí reducen la fagocitosis y la degradación enzimática. Ojalá fuese de evitar totalmente. Por el momento no es así, pero sí se ha logrado un gran avance en este tipo de drogas y una mejor eficacia que los liposomas en los tratamientos como el cáncer. ¿Por qué? Porque los liposomas no tienen estas proteínas de membrana como tienen los citosomas, entonces no carecen de esa obesidad. ¿Sí? Ese es un aspecto muy, muy importante. Revolución en el cuidado de la piel, la reparación cutánea, ¿sí? Porque eh, una vez que se descubrieron estas pequeñas vesículas de comunicación entre las células, se observó que estaban cargados de mucha información que hace a la comunicación intercelular. Se trata de nanovesículas extracelulares, o sea, las células, en este caso, que tratamos células totipotentes, como se le llama las células vegetales de cúrcuma, no se les llama células madres, pero pues, les digo totipotentes porque es el nombre correcto, este, que serían como las células madres humanas o animales. En los vegetales se les llama células totipotentes. Este, Producen estas pequeñas vesículas de información respecto a la comunicación, respondiendo a la comunicación entre las distintas células, ¿sí? Y están cubiertas por una membrana, una bicapa lipídica que garantiza estabilidad y eficacia. El origen de los exosomas es en este caso natural y sostenible. Ahora vamos a ver por qué. Son biocompatibles, al ser de origen vegetal son seguros y también respetuosos del medio ambiente. ¿Por qué? Porque eh, se obtiene de las células madres de un callo que surge de cortar los rizomas de cúrcuma. ¿Sí? No se están degradando kilos, kilos y kilos de cúrcuma para generarlos, sino pequeños cortes en los rizomas que como consecuencia del corte se forma un tejido de cicatrización y ese tejido de cicatrización es muy, muy rico en células totipotentes, que son las que luego se cultivan. ¿Sí? Este, y resultados, bueno, los resultados son visibles, consistentes, ¿sí? Mejoras en la piel casi inmediatas. Vamos a la próxima. Las diferencias entre un lisosoma y un exosoma. Cuando empezamos a ver en detalle
la información, lo que vimos es que por tamaño, por estructura, realmente no tienen diferencia. Es una bicapa lipídica, pueden ser simples, pueden ser dobles, en el caso de los liposomas se puede variar, pero sí respecto a la composición de estos exosomas, porque estamos utilizando exosomas naturales con toda la información que surge del cultivo de una célula madre. Entonces, lípidos, proteínas, ARN, raramente ADN, de todas formas, como es vegetal, no tiene ningún riesgo de transmisión de enfermedades y factores de crecimiento, ¿sí? Hay una focalización, una eficacia, una eficiencia organotrópica, pero en realidad, en nuestro caso, como se utilizan sobre la piel y el órgano final es la piel, la verdad es que esas proteínas de membrana no tienen demasiado sentido, ¿sí? En nuestro caso, pero sí el sentido de utilizar unas vesículas naturales, no alteradas, ¿sí? En absoluto, totalmente naturales, sostenibles, ¿sí? Sin ningún tipo de modificación. Y la sinergia de los ingredientes que contienen estas vesículas, este, dan como resultado múltiples beneficios. Y ahora los vamos a ir viendo. La próxima. La planta de cúrcuma es acá muy bonita, como la flor y las hojas. En realidad lo que se utiliza son los rizomas naranjas de la cúrcuma. Es una planta más que estudiada, es la planta más estudiada a nivel biomédico. Esta información nos la dieron desde el laboratorio donde elaboran los exosomas, un laboratorio europeo. Eh, y sabemos que la cúrcuma tiene múltiples propiedades como antioxidante, antiinflamatorio, cicatrizante, antimicrobiano, múltiples, realmente múltiples propiedades y más que interesantes para utilizar en cosmética. Vamos a la próxima. Algo muy interesante, como les comentaba al principio, es el contenido de estos exosomas. Como elegimos los exosomas elaborados en el laboratorio Vitrus, que en el 2018 ganaron en el InCosmetics, que es como la gran feria donde se muestran los activos de los distintos proveedores del mundo, ganaron el primer premio a un producto innovador y estábamos hablando justamente de los exosomas, ¿sí? 2018. ¿Por qué? Por la forma en que estaban cargados estos exosomas con un cultivo de cúrcuma, también de centella, ¿sí? ¿Y qué es lo innovador de la carga de estos exosomas? Es que se consigue, así como se muestra esta imagen del iceberg, en principio, los liposomas, los exosomas se cargaban con un extracto tradicional. O sea, por ejemplo, vamos a un ejemplo simple, una hoja o el rizoma de la cúrcuma se somete, se pone en contacto con una solución hidroalcohólica o glicerina y agua, glicerina y alcohol, dependiendo de la solubilidad del activo, por un mínimo de un mes, 30 días, y ese es el extracto con el que se completaban o se cargaban los liposomas. ¿Sí? Eso era lo que se venía haciendo hasta este momento. En cambio,
la innovación en el caso de los exosomas de muy buena calidad es, se hace un cultivo de las células madres, en este caso de la cúrcuma, y se utiliza la totalidad del cultivo. ¿Sí? Una vez que se separan las células madres o las células totipotentes, se utiliza la totalidad de la solución que se obtiene. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que contiene? Metabolitos secundarios, lípidos, azúcares, antioxidantes, ¿sí? Factores de crecimiento. Acá tenemos otra diapositiva donde vemos un cultivo de las células madres, ¿sí? A las cuales se las estimula de diferente modo. Por ejemplo, cuando veamos los exosomas para el uso facial, se los somete a una situación de estrés donde se controla el agua, se le va quitando el agua y además se le agrega sustancias al estilo de cortisol que crean un estado de estrés con distintas sustancias, no con cortisol, por supuesto, para las células vegetales, que hacen que se estresen y entonces comienza la liberación desde la célula totipotente de distintas vesículas cargadas con sustancias y esas sustancias, péptidos, aminoácidos, factores de crecimiento, lípidos, sustancias que necesita el tejido para reconstruirse, ¿sí? Para ayudar a ese tejido a que recupere el equilibrio, ¿sí? Y entonces se obtienen así péptidos naturales de plantas y factores de crecimiento que en gran cantidad, hablamos de miles de péptidos, eh, cientos de proteínas, ¿sí? Y además de todas las sustancias que se le incorporó al medio para que las células totipotentes actúen. Entonces, una vez que tenemos este extracto cargado, concentrado, se hace una filtración para liberarlo de las células madres, ¿sí? Y nos quedamos solamente con el producto de ese cultivo. Vamos a la próxima. Es por esto, es todo este procedimiento es que Vitrus ganó el primer premio a la innovación, ¿sí? Entonces, vamos por Capilia longa para hacer crecer el pelo. Esta es la presentación, ¿no? Nosotros lo registramos como un producto cosmético, es un suero, tiene la consistencia como de un gel fluido y es lo que se va a usar a nivel capilar. No solo para estimular el folículo piloso, no solo de la cabeza, sino también las pestañas, las cejas. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo capilar? Se trata de una red compleja que hace que el folículo piloso se estimule. Hay ciertos marcadores que activan la fase anágena y otros que activan la fase catágena como de mantenimiento y telógena, que es la degradación total de ese pelo y que hace que se caiga. En este caso, vamos a ver la próxima, ahí está, se puede comprobar la actividad de los exosomas de cúrcuma utilizando como sustancia de señalamiento el RNA mensajero micro, el 31 y el 22, y factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento insulínico 1, aunque hay varios factores de crecimiento que regulan este, la actividad de la papila pilosa y nutrientes como son los aminoácidos azufrados, oligoelementos y vitaminas. Sí, entonces vamos a ver la próxima. El factor de crecimiento, primero es el factor de crecimiento insulínico.
se va perdiendo a medida que avanza, no sé, esas rayitas que son, que aparecen, que se va degradando, se va perdiendo la concentración de ese factor de crecimiento, lo mismo que el ARN micro, el 31, y en la fase telógena tenemos una alta concentración del ARN micro 22. Entonces, utilizando estos factores es que vamos a ver cómo influyen los exosomas sobre estos valores, ¿sí? Vamos a la próxima. Entonces tenemos la cúrcuma que se corta, se rizoma, se crean numerosos en un callo de cicatrización. Vamos a tener numerosos, vamos al anterior, eso, numerosas células totipotentes se los carga con nutrientes para que los exosomas tengan una carga específica para estimular al folículo piloso, ¿sí? Y entonces, bueno, esto es una fotografía de la activación de la papila dérmica en un trabajo in vitro, donde se observa una disminución del mensajero 22 y con aumento del ARN micro 31 y aumento del factor de crecimiento insulínico 1, que son los que nos interesa que aumenten para que se extienda la fase anágena. ¿Mm? Vamos a ver la próxima. Un comentario yo no sé, yo por lo menos estoy en el desarrollo de los productos y entonces siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba hasta ahora cuando se agregaba una solución de minoxidil? Bueno, lo que pasa que minoxidil, siempre la respuesta, el minoxidil estimula la papila de folículo piloso, papila dérmica de folículo piloso, y entonces hace crecer el pelo. En este caso, tenemos ya información muchísimo más detallada que hace unos años, ¿sí? Cuando hablamos del RNA mensajero micro, cuando hablamos del factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Nos estamos adentrando a una información a la que no teníamos acceso, ¿sí? Solamente se veían los resultados. Entonces, cuando les decía que desarrolla las células totipotentes en un cultivo adecuado con el agregado de oligoelementos, de aminoácidos esenciales, azufrados sobre todo, y de vitaminas. Entonces se consigue el secretoma concentrado con fracciones fitopeptídicas, y esto significa con una gran cantidad de pequeños péptidos, ¿sí? Que hacen a ese total, a ese secretoma total, que una vez aplicado sobre folículo piloso, hace que realmente se reactive. Vamos a la próxima. Entonces, exosomas de Capilia longa. Capilia longa es el nombre comercial que se le dio a la cúrcuma longa con este contenido específico para estimular el crecimiento del pelo. Y vemos una alta concentración de exosomas entre los 100 y los 200 nanómetros, ¿sí? Eh, con una concentración, bueno, esto es para mí muy interesante, comentarles 287 billones de exosomas por mililitro, porque es interesante saber con qué cantidad de exosomas contamos cuando lo tenemos dentro del frasco, porque cuando les llega la información de productos coreanos, que fueron ellos los que impusieron el uso de los exosomas, suelen informarlo en cantidad de exosomas por mililitro. Vamos a la próxima. Los péptidos exosómicos de Capilia longa, como ya les estuve comentando, tiene una gran biodiversidad de péptidos y proteínas.
ricos en exosomas naturales en un solo producto, ¿sí? Miles de péptidos y billones de exosomas en un único producto. Vamos a la próxima. Entonces vamos a ver los resultados. Decimos, bueno, está bien, me están diciendo que va a crecer el pelo, pero bueno, muéstrenme algo. ¿Cómo lo consiguen? ¿Está estudiado? ¿Está demostrado? Demuéstrenmelo. ¿Sí? Vamos a la próxima. El efecto, tipo factor de crecimiento, hay un aumento, por ejemplo, comparado eh, con minoxidil y comparado con factor de crecimiento fibroblástico o el factor de crecimiento insulínico, si al folículo piloso se le agregan cada una de estas sustancias por separado y en distintas concentraciones, vemos cómo los exosomas en este caso tiene un resultado parecido al, frente al minoxidil cuando se mide la actividad de la papila folicular, de la papila dérmica folicular. Vamos a ver otras. Y siempre hay que tener en cuenta que cuando se habla de tratamiento capilar, el minoxidil es como una sustancia de referencia, es una sustancia de referencia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nuevamente las células de la papila dérmica folicular con el agregado de minoxidil y con el agregado, por otro lado, de los exosomas, de estos exosomas, de capilia longa. Y vemos cuánto se incrementa la producción del factor de crecimiento insulínico que actúa tanto sobre la papila dérmica, la estimula la papila dérmica, vemos un gran estímulo con los exosomas y estamos hablando de un producto natural, de un producto vegetal, ¿sí? Frente a otro que es un producto sintético, ¿sí? Vamos a la próxima. Ujú. Lo que vimos son cultivos, ¿sí? Cultivos in vitro. Pero bueno, un resultado in vivo. Hay hasta un 52% de aumento en la densidad capilar a los 150 días. Sabemos que tenemos todo esto, este ciclo, fase anágena, catágena, telógena, ¿sí? Donde el pelo no reacciona inmediatamente, como puede ser, no sé, en la piel agregar hialurónico y vemos el brillo y la reducción en la profundidad de las arrugas. Aquí hay que estimular el folículo piloso. Y entonces los estudios son llevados a los mínimos son 120 días, o sea, estamos hablando de 3 meses, 4 meses de tratamiento, pero realmente hay un aumento en la densidad capilar y también en el número de pelos, ¿sí? Y esto es más que interesante, pensar en que a una persona se le cae el pelo y los que salen, los que siguen saliendo, son mucho más finos, débiles y se caen muy fácilmente. Es interesante ver aunque tarde 4 meses, que tampoco es una cantidad de tiempo demasiado larga, se observa un cambio en la cantidad de pelos, ¿sí? Y en la apariencia de ese pelo. Vamos a la próxima. Ujú. El efecto regenerador, ¿sí? Un aspecto global del cabello. Bueno, 40 voluntarios de ambos sexos, en la edad entre los 18 y los 60 años. Y fíjense que el estudio se hizo con una loción al 1% de capilia longa. Una loción, o sea, todos estos pacientes este, estos resultados que estamos viendo se lo aplican diariamente, una vez al día, ¿sí? A través de una loción, ¿sí? Y consiguen excelentes resultados.
Como la diferencia, diría la novedad, con la cosmética coreana es que fueron un poco más allá que la aplicación tópica y entonces recurrieron a métodos como por ejemplo el uso del Dermapen, ah, que es interesante, que va un poquito más profundo, que quizá logre un mejor resultado. Seguramente lo logra, pero también se pueden conseguir muy buenos resultados, que es lo que estamos viendo a través del uso tópico de estas lociones, así como se usan las lociones con minoxidil, las lociones con capilia longa, ¿sí? Para desmitificar un poquito esto de que solamente se puede tratar o usar los exosomas en consultorio y mediante el uso de un Dermapen. ¿M? Vamos a la próxima. Bueno, también estas son muestras in vivo del aumento de la densidad de las pestañas, ¿sí? Después de 2 meses de tratamiento, es al 1% en este caso, una loción con capilla longa al 1% de uso diario, ¿sí? Y la próxima vamos a ver, en este caso son las pestañas, y vamos a ver sobre las cejas, que también es un tema que nos afecta, sobre todo en los 60 para arriba, en las mujeres, quizás los hombres no los afectan menos que a las mujeres, pero a todos se nos caen estos vellos, estos pelos, ¿sí? Y sí nos preocupa a las mujeres y es una alternativa realmente interesante, ¿sí? Entonces, Dermapen, uso diario, una loción, ¿sí? Son distintas alternativas. No hay muchas para el uso para el uso en cejas, en pestañas, para el cuero cabelludo. Después vamos a ver otras opciones de cómo mejorar la penetración cuando es a nivel facial. Vamos a ver la próxima. Creo que esta es la última, respecto al uso capilar. Si tienen alguna pregunta, encantada de ir contestándoles. ¿Sí? Si no, lo dejamos para el final. Bueno, vamos a ver entonces los exosomas que elegimos para el uso facial. Y acá tenemos un tema más que interesante, muy interesante. La piel refleja nuestras emociones, todas lo sabemos. ¿Sí? Si estamos bien, si estamos contentas, realmente se nota en la cara, ¿sí? Cuando estamos felices, se nota en la cara. Cuando una persona está estresada, se le nota en la cara. Si te sientes bien, te ves bien, ¿sí? Si estás estresado, tu piel lo reflejará. Y esto lo sabemos de toda la vida. Vamos a ver la próxima. ¿Y cómo puede ayudarnos estos exosomas de cúrcuma, ¿sí? Para mejorar. Vamos a ver la próxima, así avanzamos. Ahí vamos. Enfoque de la cosmética en el cuidado de la piel con este enfoque cosmético tradicional. Tenemos en cuenta factores externos, condiciones fisiológicas, las interacciones moleculares, causas biomédicas, pero cuando hay un enfoque holístico que hacia eso se tiende y en la dermatología hoy realmente está totalmente aceptado y cualquier médico le va a preguntar cuando viene alguien con rosácea o con la piel enrojecida, muy sensible, bueno, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? O con acné, ¿cuál es tu actividad diaria? Realmente son factores que se tienen muy en cuenta, las emociones,
¿sí? Lo que se llama la psicodermatología. Vamos a la próxima. Bueno, el efecto del estrés en la piel, hablamos de, puede ser un estrés agudo o crónico, nosotros bueno, lo vimos con nuestros hijos, ¿no? Cuando este, tienen que estudiar, están frente a un examen, su piel enrojecida o el acné, sí, hay toda una alteración en el microbioma de la piel debido a estas situaciones de estrés que son muy evidentes. Y el cortisol es una de las hormonas clave en la respuesta al estrés. Cuando se acumula en la piel, puede provocar disrupciones fisiológicas, ¿sí? Y esto que estamos viendo es algo de todos los días. El cortisol es una hormona con un papel muy importante durante el estrés. Vamos a ver la próxima. El exceso de cortisol afecta la homeostasis de la piel, la homeostasis, el equilibrio de nuestra piel. Sí, una reducción en la función barrera de la piel y de la capacidad de retención de agua. Entonces, la piel se deshidrata. Hay una excesiva inflamación cutánea. Entonces aparece ese enrojecimiento, esa sensibilización, disminución de la capacidad de regeneración, entonces también una alteración en la cicatrización, degradación del colágeno y de la elastina, o sea, una alteración en la matriz extracelular, disbiosis de la microbiota de la piel y entonces aparecen bueno, las pústulas, los puntitos negros, la piel se ve opaca, engrosada, ¿sí? Realmente hay cambios muy evidentes. Vamos a la próxima. Y respecto al efecto del estrés en la piel, bueno, las que somos de 60 para arriba, este, y por ejemplo, nos reunimos después de años, por ejemplo, las reuniones de colegio, qué sé yo, este, las estresadas, ¿sí? Eh, Se les nota, y si no resolvieron el tema, se les nota, se nota a través del tiempo, ¿sí? La sequedad, la decoloración de la piel, la pérdida de elasticidad, ¿sí? El eritema, el acné. Hay signos prematuros del envejecimiento, las arrugas, ojeras, bolsas, y también hay afecciones neuroinflamatorias desde simple eritema, el acné, vitiligo, el picor, ¿sí? Prurito, psoriasis y dermatitis atópica. Y entonces acá vamos a poder incursionar con el tema de los exosomas un poquito más allá de la cosmética, porque los resultados que se observan en psoriasis y dermatitis atópica realmente son muy interesantes. Vamos a ver la próxima. En este caso, así como vimos que las células totipotentes de cúrcuma se incubaban junto con aminoácidos azufrados, con vitaminas, en este caso se somete a las células totipotentes de cúrcuma a hormonas vegetales del estrés, al estilo del cortisol, ¿sí? Entonces se somete fitoesteroles, terpenos, saponinas, ¿sí? Y además se hace una gestión del agua, se les quita también el agua, con distintos activos como osmolitos, monosacáridos y disacáridos, este, lípidos de refuerzo de la función barrera, bueno, una serie de sustancias que hacen que las células totipotentes de cúrcuma reaccionen, liberen péptidos, proteínas, ¿sí? Lípidos con características diferenciales para tratar de resolver esa situación de estrés a la que es sometida,
¿sí? Y entonces tenemos lo que se llama metaboloma rico en sustancias o en factores celulares de respuesta al estrés. Vamos a la próxima. Y entonces, a ver, algunas pruebas de eficacia ex vivo, en este caso, este, un, eh, pr- protección de explantes estresados con cortisol, o sea, se toma en la piel y se cultiva y a otro, sí, sin agregarle, sin ningún agregado, ¿sí? Otro se lo estresa con el agregado de hidrocortisona y otro, la piel estresada más el 1% de turmeriacén, que en este caso también es un nombre comercial que se le da al exosoma de cúrcuma que es cultivada con este tipo de cultivo especial. Por eso recibe el nombre de Turmeriacén, pero en realidad son los exosomas de cúrcuma desarrollados en condiciones especiales. Entonces vemos las fibras de colágeno, cómo se multiplican, ¿sí? Son las fibras de color azul, como también las fibras de elastina. El estrés diario rompe las fibras de colágeno y elastina en fragmentos más pequeños y Turmeriacin mantiene y redensifica la matriz extracelular. ¿Sí? Estas son pruebas eh, a través de un cultivo de piel. ¿Sí? Vamos a ver el próximo. En este caso, otro test de eficacia ex vivo con biopsias de PANCH con el agregado a esa piel de factor de crecimiento, este, a ver, con factor de crecimiento y con el agregado de turmeriacén. Y lo que se observa es un aumento en la regeneración de la epidermis, redensificando y reestructurando la piel mejor que el factor de crecimiento, ¿sí? Ambos respecto a a la misma piel sin el agregado de ninguna sustancia que estimule su desarrollo. Vamos a la próxima. Respecto a las eficacias in vivo, pero en este caso referidos a psoriasis y a dermatitis atópica, y en ambos casos se ve que se observa que los niveles de cortisol en saliva son mayores que una persona sana, ¿sí? Hay una total relación entre los niveles de cortisol y la dermatitis atópica y psoriasis. Vamos a ver la próxima. Ah, biopsias de piel con psoriasis y cómo los marcadores proinflamatorios pueden reducirse con el agregado de una dexametasona o con el agregado de turmeriacén. Lo que es interesante que hay marcadores proinflamatorios que son reducidos por turmeriacén a los que no llega la dexametasona. ¿Sí? Y el gráfico de barras de la derecha es todavía más, como, más evidente la actividad. Y si uno dice, bueno, pero si le estoy poniendo un corticoide, ¿cómo puede ser que use este extracto, por así llamarlo, de cúrcuma y consiga mejores resultados? Lo que pasa es que en este caso se están utilizando decíamos, cientos de péptidos, ¿sí? De variedad de péptidos eh, y de proteínas, los cuales todos están actuando sobre algunos de los marcadores de psoriasis y de dermatitis atópica. Entonces, no es un único producto.
Lo mismo que decíamos en pelo respecto al minoxidil. O cuando decimos, bueno, se desarrolló un péptido sintético que actúa mejorando la actividad fibroblástica y entonces estimula la síntesis de colágeno. Acá no tenemos un péptido, tenemos miles que están actuando. Por eso los resultados tan llamativos. Vamos a la próxima. Bueno, por ejemplo, en este caso es sobre 40 voluntarios, este, 20 voluntarios con niveles de cortisol en saliva este, más altos al despertarse en la mañana y luego se agregan, se incorpora una solución al 1%, un suero en este caso, al 1% de turmeriacén y vemos cómo, no sé si puse después, cómo reduce la profundidad de las arrugas. Vamos a ver el próximo. Bueno, hidratación. Bajo estrés, extra de frío, turmeriacén aumentó significativamente la hidratación cutánea, ¿sí? Respecto al inicio, y 4,3 veces, 13% y 4,3 veces el efecto del placebo. Estos son resultados más que interesantes para ver cómo toda esa este, carga peptídica actúa sobre nuestra piel, ¿no? A ver, vamos a cargar. Ahí va. Vamos a la próxima. Y acá tenemos el gráfico de reducción de la profundidad de las arrugas, ¿sí? Al cabo de 28 días. Y en este caso, la reducción de la profundidad de las arrugas, ustedes saben que se consigue mucho más rápido que cuando estamos buscando una respuesta en la papila dérmica de folículo piloso. ¿Sí? Si pensamos en la renovación de nuestra piel, en aproximadamente unos bueno, 14 días, 15 días en una persona joven y nos extendemos a los 30 días, una persona de más edad, la verdad es que es más que interesante, ¿no? Y es muy rápido. Estas moléculas han demostrado entonces promover la síntesis de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y estimulando el crecimiento del pelo, ¿sí? Por extensión de la fase anágena. Los resultados, tanto in vitro como in vivo, demuestran su eficacia en el envejecimiento como la pérdida de cabello a través de mecanismos alineados con la reparación natural del tejido. Este nuevo hito marca un significativo avance en la biotecnología aplicada a las plantas, fortaleciendo el valor de la diversidad botánica en la próxima generación de soluciones cosméticas. Bueno, vamos a la próxima. Nosotros diferenciamos estos sueros, sea para el uso facial con un color naranja, de los de uso capilar, para que no haya ningún tipo de errores, porque los exosomas, si bien se originan en el mismo tipo de células, pero el contenido de esos exosomas es diferente, ¿sí? Bueno, a estos sueros estériles, nosotros esterilizamos todos estos sueros porque, a ver, estos más de 30 años este, de trabajo desarrollando productos cosméticos y viendo el acceso eh, al Dermapen, a este tipo de instrumental, de ayuda, donde ya no el médico tiene acceso a
a profundizar en la piel, no están aplicando directamente sobre una piel continua, sino que este, por más pequeña que sea esa agujita, están haciendo una penetración en la piel. Entonces, siempre tuvimos muchísimo cuidado de que todos los productos que sean aplicados de esa manera salgan de nuestro laboratorio estériles, ¿sí? Esa es una aclaración muy importante, siendo que si se trata de un suero cosmético no sería necesaria la esterilidad, pero es una precaución que hemos tomado. ¿Qué es lo que tienen lo que llamamos nosotros de Cell Booster, que son estos sueros con la etiqueta naranja? A los exosomas de cúrcuma le agregamos ácido hialurónico, niacinamida, y también matriquinas, que son estos péptidos reparadores que se activan frente a la información de un daño cutáneo. Son los péptidos que actúan estimulando la actividad de fibroblastos para la síntesis de colágeno, ¿sí? Y en el caso de los exosomas para el crecimiento del pelo, a los exosomas le agregamos también, bueno, contienen, ¿no? El secretoma, oligoelementos como magnesio, hierro, zinc, cobre, calcio, aminoácidos esenciales, las vitaminas de su desarrollo, pero además le agregamos pantenol, un péptido de zinc, ornitina, niacinamida, arginina, piridoxina o vitamina B6, glucosamina, que es un muy interesante antioxidante, citrulina y biotina, todas sustancias muy conocidas que ayudan a crecimiento capilar. Vamos a la próxima. Protocolo de uso sugerido. Sí lo voy a usar como un producto de uso tópico domiciliario, que también se lo pueden dar al paciente sin ningún inconveniente. Lo usan una vez por día, eh, diariamente, ¿sí? Sobre la piel, sobre el cuero cabelludo, que es donde tiene que aplicarse. Y si no, si utilizan algún método de aplicación extra, como por ejemplo microneedling, o hacen electroporación, o hacen un láser suave o un peeling, ¿sí? Todos instrumental o instrumentos o protocolos que ayudan a profundizar la penetración de estos activos. Entonces, lo pueden hacer o está indicado hacerlo cada 15 días. Pueden ser, como este caso que nosotros proponemos, 3 sesiones, pueden ser 6 sesiones, lo que ustedes vean que va a ser necesario, como por ejemplo el protocolo en pelo. Ahí sí no van a terminar en 3 sesiones al mes, sino que se van a extender por lo menos 4 meses, 4 meses, 5 meses, ¿sí? Como corresponde a un tratamiento capilar donde deben estimular la papila dérmica del folículo piloso, ¿sí? Bueno, los tratamientos pueden servir para este rostro, como son las líneas de expresión, para toda la cara, que es más que interesante, arrugas, contornos de ojos, ¿sí? Para corregir la porosidad, el código de barras. Para otras partes del cuerpo, además del cuero cabelludo, también para manos, el abdomen, los brazos muy interesantes para el tratamiento de la flacidez, las estrías, las cicatrices, ¿sí? O sea, usos es muy amplio, tratándose de productos tan científicamente desarrollados. Nosotros lo que hicimos fue combinarlos según nuestro saber y entender para que consigan el mejor resultado, ¿sí? Eh,
Bueno, creo que hasta acá. Vemos la próxima, ¿sí? Y bueno, vamos contestando las preguntitas con todo gusto, ¿sí? Todo lo que esté a mi alcance, los contestamos ya mismo. Una de las preguntas es si a nivel capilar se pueden combinar con plasma rico en plaquetas. Sí, claro, se puede, sí, sí. Sí, desde ya que sí que se puede. De todas formas, al ser un producto nuevo y con tanto estudio previo, sería interesante que trate de hacer su propia experiencia para ver el resultado que consigue. Sí, pero que se pueden combinar, claro, se puede hacer. Genial. Mm. Otra de las consultas es si se puede combinar plasma más exosomas más minoxidil, si sería compatible todo. Sí, es más, yo vi trabajos donde se combinan exosomas y minoxidil. Sí, ay, sí, sí, desde ya. Y plasma, bueno, si quiere agregarle plasma, estaría bien indicado, ¿no? Todo lo que uno pueda aportar para la nutrición de la papila térmica, por supuesto, se puede hacer. Ujú. Van a aportar, van a hacer un importante enriquecimiento agregándole al plasma estos exosomas de cúrcuma cargados con todo lo que la papila térmica necesita. Ujú. Bien, y otra de las consultas es si hay alguna contraindicación de la aplicación en ambos casos. Contraindicaciones no encontramos. Este, no los vimos, la verdad. Algo más de un año que estamos con el tema de los exosomas, con los exosomas vegetales, que por ejemplo son los únicos aprobados en Inglaterra, debido a que no se han observado contraindicaciones. La verdad es que no vimos ¿por qué no usarlos? Por supuesto, en embarazadas, donde no hay estudios, no lo aplicaría. Tampoco hay trabajos con niños, siempre estamos hablando de adultos. ¿Mm? Bien, también otra de las consultas es si la aplicación tópica es diaria. Sí, la aplicación tópica es diaria, sí, sí. No sé si vieron los resultados este, en tratamiento capilar, por ejemplo, una loción diaria y al cabo de 150 días y uso diario. Sí, directamente, ¿dónde se coloca? Directamente en el cuero cabelludo, porque lo que nos interesa, igual que cuando se utiliza una loción con minoxidil, ¿no? Que nos piden nos piden, bueno, yo necesito a través de la farmacia, que hacemos preparaciones magistrales, nos dicen, bueno, pero yo necesito que tenga una válvula spray. Bueno, nosotros se lo hacemos con válvula spray, pero la verdad es que se necesita que el producto llegue al folículo piloso, ¿sí? A ese poro donde sale el pelo. Mm. Y el uso es diario, lo mismo que por la vía tópica. Bien, y si una de las últimas consultas es si los exosomas capilares se pueden electroporar. Sí, claro. Lo mismo se puede electroporar, lo mismo que facial. Nosotros hemos tenido muchas consultas. Bueno, ¿lo puedo electroporar? Sí, claro. O lo puedo, depende del aparato que usa cada uno. Si necesita mucha base, tiene la consistencia como un gel fluido y puede llegar a agregarlo a una pequeña cantidad de gel que actúe como vehículo para el electroporador, pero si no, también lo pueden aplicar directamente sobre la piel y pasar el cabezal del electroporador. Mm. Tanto en Bien, cuero cabelludo como en cara, en brazos, sí, en las estrías. Respecto a esto, respecto al precio, tenemos precios más que accesibles, muy accesibles.
siempre consideramos que la cosmética tiene que estar al servicio de todos, ¿sí? Si el costo lo da, y en este caso nosotros estamos comprando directamente al laboratorio europeo, realmente el costo lo permite y bueno, si me permitís hacer una infidencia, sé que tienen la caja de 5 unidades, de 5 mililitros, está en 131.000 pesos. La caja, cuando de algunas marcas, utilizando el mismo activo, ¿sí? Porque eso, bueno, lo sabemos porque esta empresa le vende a laboratorios en todo el mundo. este, Ese es el precio de una ampolla, o ni siquiera alcanzan a comprar una ampolla. Pero sí, está disponible y ustedes tienen una cantidad de ampollas, de cajas en stock, así que lo piden. Es un producto cosmético, entonces no necesitan receta, que también es un limitante para el uso de muchas de las ampollas. Este está registrado en ANMAT como producto cosmético. ¿Sí? Genial. Y bueno, volvieron a consultarme en el chat por lo que estoy visualizando, por dónde se sube la grabación. En este caso deben solicitarlo a lo que es su asesora por medio de WhatsApp, ¿sí? Por el mismo medio donde les enviamos lo que es el link y demás, por ahí solicitan la grabación y el material teórico que lo vamos a estar compartiendo, ¿sí? Bueno, genial. Si no sé si tenés algo más para agregar. No, nada más que lo próximo es el suero para el uso facial y la loción capilar. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, Genial. parece que hay Bárbaro si una importan última nuevos consulta. productos. Alguien más está escribiendo. ¿Cuál es la dosificación en cada aplicación? Ah, cierto. Sí, de eso no hablé. Este, el frasco en polla tiene 5 mililitros, contiene 5 mililitros. Y cuando es para el uso capilar, varía entre 1 o 2 mililitros, depende del área que quieran tratar. Y en el caso facial, 2 mililitros va a ser suficiente. Entonces, un frasco les alcanza para 2 sesiones, ¿sí? Cuando es para el uso facial. Lo que sí nosotros les aconsejamos no guardar los frascos una vez que están abiertos, terminen de usarlo en el mismo día para evitar cualquier tipo de contaminación cuando extraen. Ahora, si lo usan para aplicación tópica en domicilio, tenemos muchos médicos que lo están se le están dando también solo aplicando en consultorio, entonces sí, se le quita el precinto y dejan solo el tapón de goma y lo usan diariamente, que les puede alcanzar también para 2 días, ¿sí? Pero en consultorio, 2 sesiones les alcanza tranquilamente con un frasco. Bueno, genial, sí. Ha sido un gusto, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes No, y por nos favor, vemos gracias a vos. hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye.